Hubo humanos y humanos que fundaron grandes civilizaciones, mucho antes de que existiera la historia oficial al menos. Somos una especie mucho más antigua de lo que suponemos, pero eso lo sabe nuestro inconsciente más profundo y también lo sabe nuestra alma. Yuval Noah Harari, historiador y profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en su libro Sapiens, de animales a dioses, nos habla de tres revoluciones importantes que conforman el curso de la historia reconocida oficialmente. La primera es la revolución cognitiva que marcó el inicio de la historia hace unos 70.000 años, que veremos en la actualidad se fecha en al menos 100.000 años. La revolución agrícola hace unos 12.000 años y la revolución científica que se puso en marcha hace solo 500 años y que bien pudiera poner fin a la historia e iniciar algo completamente diferente. Hubo humanos que construyeron grandes civilizaciones mucho antes de que hubiera historia, antes de lo que la historia oficial al menos cuenta. Porque historia ha existido desde los albores del tiempo, verdad gigantesca e importante, y también lo es que gran parte de los registros históricos antiguos han sido destruidos por eventos naturales o intencionados. Somos una especie inteligente mucho más antigua que lo que suponemos, y eso lo sabe nuestro inconsciente más profundo, y también lo sabe nuestra alma. Es la revolución cognitiva a la cual me interesa seguir su curso, porque es a partir de este cambio cuando podemos establecer el inicio de la familia humana propiamente tal, con sus capacidades superiores que se entrelazan con lo trascendente. Göbekli Tepe, algunos doctores en geología han encontrado elementos que han sido datados en más de 50.000 años y la historia mira esto con reticencia. El doctor Robert Schoch de la Universidad de Boston nos dice que la esfinge de Egipto es al menos del 10.000 a.C. y que muestra señales de corrosión por agua, y sin embargo el medio que la rodea ahora es desierto. La arqueología oficial nos dice que fue construida solo alrededor del 2500 a.C., como protección y parte del complejo funerario del faraón Kefren de la cuarta dinastía. Pero para el que tenga sed de conocimiento puede leer las tablas esmeraldas de Zod, en donde dice que él fue quien la construyó hace 36.000 años. La tradición hermética y textos sagrados, como la misma Biblia, nos dice que hubo tres humanidades anteriores a la nuestra. La Biblia señala que en Génesis 4:16 salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Siendo en la tradición cristiana Caín hijo de Adán y Eva, Caín es expulsado al matar a su hermano Set y habitó en esta tierra que ya tenía identificación de personas con nombres conocidos. En el Popol Vuh, libro sagrado maya o manuscrito maya de Chichicastenango, se narra la cosmogénesis y la antropogénesis. Se dice que al principio no había nada dotado de existencia, solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad en la noche. Solo el creador, el formador, Tepeu y Cucumás, también conocido como Kukulcán, los progenitores, hablaron, se pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras y sus pensamientos y deciden que cuando amaneciera debía aparecer el hombre. Se dispuso así también por el corazón del cielo, de nombre Huracán. Se creó la primera humanidad mediante barro. Hablaban pero no tenían entendimiento y no sostenían su corporalidad. La segunda humanidad fue hecha de madera, pero no tenían alma ni entendimiento, no se acordaban de su creador, de su formador, caminaban sin rumbo. Y por este motivo el dios Huracán decidió oscurecer la faz de la tierra y comenzó una lluvia negra día y noche que terminó con la vida de estos humanos. Esta humanidad dejó como herencia a los simios.
Hay que reunirse, dijeron los dioses, y encontrar los medios para que el hombre que formemos nos sostenga, nos alimente, nos invoque. Los tres dioses, con su tercer intento, unieron el maíz y la madera, y esta humanidad fue capaz de sobrevivir y reproducirse, teniendo la memoria suficiente para poder recordar a los dioses que les habían creado y poder así adorarlos, alabarlos y alimentarlos. Elena Blavatsky en 1888 decía haber tenido acceso y estudiado un manuscrito que afirmaba ser el primer libro de la historia, el libro de Xi'an o las estasias de Xi'an, mientras estudiaba la tradición esotérica en el Tíbet. Este libro estaba escrito en el lenguaje sagrado de Sensar, más antiguo que el sánscrito, y que pertenecía a un grupo de escritos esotéricos tibetanos conocidos también como los libros de Kyuti. Ella afirmó que este y otros manuscritos antiguos estaban a salvo de los ojos profanos por los iniciados de una fraternidad oculta que los custodiaba. Ella escribió: esta primera entrega de las doctrinas se basa en estrofas que son los registros de un pueblo desconocido a la etnología. Todo está escrito en una lengua ausente de la nomenclatura de las lenguas y dialectos con los que está familiarizado la filología, y se dice que emanan de una fuente repudiada por la ciencia, el ocultismo. La antropogénesis o creación de la humanidad, de acuerdo a ello, habla de la existencia de 4 razas de la humanidad completamente extintas, cuyo recuerdo solo se ha conservado en el conocimiento espiritual y en la filosofía perenne. La primera raza habría sido espiritual por dentro y etérea por fuera, es decir, sin corporalidad física. En la segunda humanidad ya hay corporalidad heterofísica. La tercera todavía no tiene intelecto en su comienzo, solo los sentidos fisiológicos apenas incipientes, siendo la cuarta raza la que alcanzó gran desarrollo en todos los ámbitos de conocimiento humano. Fue la raza Atlante. El conocimiento perenne nos dice que en esta época hubo grandes diluvios, el último de los cuales terminó de hundir este continente que ya había sufrido cambios importantes. Fueron seres humanos de gran perfección, sin religión, sino en directa relación con Dios en espíritu y verdad. Fueron grandes científicos y conocedores de los poderes terrestres. Fueron llamados maguns, de los cuales posteriormente descendieron algunos magos negros. El período de las grandes razas raíces se divide una de las otras por grandes convulsiones de la naturaleza y por grandes cataclismos y cambios geológicos. Cada raza raíz está separada por una catástrofe. La doctrina secreta tiene 2000 citas a libros y registros ocultos no conocidos por el mundo y que han sido conservados rigurosamente para preservarlos de la destrucción accidental y también de la intencionada. Vicente Aochín dice en referencia al libro Las Cartas de los Mahatmas: afirmamos que una serie de civilizaciones existieron antes, así como después del período glacial. Existieron en varios puntos del globo, alcanzaron el ápice de la gloria y murieron. En cuanto a por qué no encontramos restos de las civilizaciones anteriores, una de las razones es que las razas madres vivieron en diferentes partes de la Tierra, muchas de las cuales se hunden cíclicamente en la medida que se eleva un nuevo pedazo de la Tierra para albergar una nueva humanidad. La filosofía esotérica nos dice que los continentes en los que nacieron, vivieron y murieron las humanidades que precedieron a nuestra raza adámica tuvieron muchos y diversos nombres arcaicos, variando según el idioma de la nacionalidad que los mencionaba en sus registros. En este marco se puede llamar al primer continente, o más bien a la primera tierra firme sobre la que los progenitores estelares desarrollaron la primera humanidad, como la tierra sagrada imperecedera. El segundo, el Hiperbóreo, el tercer continente, Lemuria, y el cuarto, Atlantis. El quinto continente era América, pero como está situada en las antípodas de Europa y Asia Menor, y casi coetáneas con ellas,
por lo que los ocultistas hinduarios generalmente la refieren como la quinta. Los grandes cambios geológicos y las convulsiones de la naturaleza han cambiado la faz de la Tierra varias veces. Desde la ciencia sabemos de ellos y de cómo han producido grandes extinciones. ¿Y hay constancias de cataclismos y de extinciones masivas? Sí que las hay. Este cuadro de extinciones nos muestra que con los cambios geológicos se han extinguido desde un 76 a un 96% de todos los seres vivos sobre el planeta. La ciencia admite la desaparición de más del 90% de toda forma de vida en la mayoría de ellos. En estos escenarios solo se ha podido perdurar lo construido y grabado en piedra, y gran parte de ello yace en lo profundo del mar. Hay más de 200 ciudades subacuáticas en India, hundidas bajo el Mediterráneo, que son de épocas en las que la Tierra tenía otra configuración geográfica. Y habrían sumergido estos dos continentes ya extintos, Lemuria y la controvertida Atlántida mencionada por Platón. Respecto al continente de Lemuria, Billy Carson dice haber estado con aborígenes de Australia, quienes hablan aún de él. Estaría hundida frente a la costa de Australia, y relata que los aborígenes también dicen que seres de las estrellas los trajeron y les dieron grandes conocimientos espirituales y de navegación a través de magnetos y cristales. Y hay jeroglíficos que los aborígenes dicen son pleiadianos, y ahí están, en Australia. Nadie los ha podido descifrar. El origen del nombre Mu se estima provino de un error de Charles Brasseur de Bourbourg. Este en su momento estaba traduciendo el códice troano-maya con el alfabeto de Landa y confundió dos glifos. Al traducir, estos formaban la palabra Mu y hacían referencia a una tierra que fue sumergida como producto de una catástrofe. Esta cita fue escrita y verificada por el geógrafo Daniel Casas. Pero en este temerario propósito de armar la gran historia de nuestra especie, podemos encontrar información en los registros más antiguos de la antropogénesis que proviene de Mesopotamia. En Nachut-Kish fueron encontradas las tablillas de la epopeya de Enuma Elish, o las tablas de la creación, relato babilónico de la cosmogénesis y de la antropogénesis. Estaban en la biblioteca de Ashurbanipal, en Nínive, y otros sitios excavados que datan del 1200 a.C., pero se estima que estas son copias de una versión mucho más antigua del mito, que cuenta con una datación de antes de la caída de Sumeria. Estamos hablando del 1750 a.C. En las tablillas se relata que antes de que el cielo y la tierra existieran, la diosa del agua salada Tiamat y su esposo Apsu, el dios del agua dulce, engendraron una familia de dioses, Lamu, Anshar, Kisar. Estos últimos engendraron a Amu, que a su vez engendró a Ea, también conocido como Nudimud o Enki, el cual superaría a sus padres y no tendría rival entre los dioses. Apsu, el dios Apsu, planeó acabar con los dioses menores que lo perturbaban en su descanso, y así se lo expuso a Tiamat. Animados por su hijo y asesor Mu, decidieron llevar a cabo el funesto plan. Entonces Ea o Enki, al saber esto, mediante un encanto hizo dormir a Apsu y lo mata. Y después vino su hijo Marduk y atrapó a Tiamat, que estaba furiosa y se había rebelado, planeando venganza por la muerte de su esposo Apsu a manos de Enki. Y entonces Marduk mata a Tiamat, generando a partir de ella toda la creación, ríos, montañas, cielos,
todo. Después de esto, Marduk comunica a su padre Ea o Enki un nuevo plan. Amasaré la sangre y haré que haya huesos, y crearé una criatura amable. Hombre se llamará. Tendrá que estar al servicio de los demás para que ellos vivan con cuidado. Un dios habrá de ser sacrificado para utilizar su sangre en la creación del hombre. Y así Marduk, a sugerencia de Ea, mata a Kingu y de su sangre creó al hombre. Y a los hombres les fue asignada la función de servicio de los dioses para que ellos pudieran descansar. Terminada la creación del hombre, los Anunnaki, que quiere decir hijos de Anu, decidieron levantar un santuario de gran renombre en honor a Marduk, un lugar para su reposo. Marduk los anima a realizar su proyecto. Construid Babilonia, Babel, la tarea que os habéis propuesto. Y así fue hecho. La creación relatada en Enuma Elish ha sido traducida y estudiada por eruditos de todo el mundo, y dejaré algunas referencias al final de este capítulo. Pero también está el relato, con gran detalle, en otra tablilla acadia, la de Atrahasis. Es un término acadio que denomina un manuscrito firmado por una persona de nombre Hipicaya en tiempos de Amisarduqa, que reinó desde 1646 a.C. hasta el 1626 a.C. Es un poema que también relata el origen del mundo y la creación del hombre, que coincide en muchas cosas con el anterior y con otros mitos creacionales como el Popol Vuh o las tradiciones incas de los Queros, por solo mencionar dos. Incluye también la narración del diluvio, entre otras. Actualmente la copia más antigua y completa se encuentra en el Museo Británico de Londres, en el Salón 56, denominado Mesopotamia. La historia de Atrahasis, también conocida como Utnapishtim para los babilonios o Sisudra para los sumerios, que es el protagonista del poema, se refiere a épocas muy anteriores a su propia existencia y antes que el hombre fuera pensado y creado. Relata hechos de tiempos en que los seres venidos de las estrellas, de las jerarquías menores, tenían que drenar canales, cavar zanjas y hacer todo el trabajo pesado en la tierra. Atrahasis relata que después de 3600 años de realizar este trabajo, estos seres estelares de la categoría obrera comienzan a quejarse y deciden declararse en huelga. Cuando los dioses superiores ven el trabajo de los dioses inferiores como demasiado pesado, deciden sacrificar para el bien de todos a uno de los rebeldes. Eligen a Hetwe, un dios que tenía gran inteligencia, y crean a la humanidad, mezclando la carne del dios y su sangre con la arcilla. Luego Enki, o Ea en el relato anterior, instruye sobre rituales de purificación. Pasan 1200 años y 1200 más y otros 1200 más, según cronología registrada por Hipicaya, y siendo la población humana que se ha reproducido tanto y molesta el Lil hasta disgustarlo, y envía una plaga para exterminar a la humanidad primera, luego una sequía para reducir el número de habitantes de la segunda, y finalmente creará una inundación para borrarlos definitivamente. Enki se opone a la idea de la inundación e instruye al varón de nombre Atrahasis para que junte a los mayores de Shuruppak y construya una barca redonda y la llene con cada tipo de animal. Posteriormente, Enki admite ante el desafiante enojo del Lil que evitó el exterminio total. Me aseguré, dice, que la vida fuera conservada. ¿No les llama la atención que tanto la antropogénesis maya como la babilónica y la acadia muestren varias destrucciones de varias humanidades por diversas razones? ¿No les hace pensar que en todas ellas la creación del ser humano responda
al deseo de los dioses de ser servidos, adorados e incluso alimentados por los humanos? En el próximo capítulo tendremos los relatos mapuches del pueblo araucano de Chile, los de la nación Quiro de los Andes peruanos y las definiciones que ha dado la ciencia moderna, que muestra que hay vestigios de civilización de al menos hace 100.000 años atrás.